Por salir. Maravilloso. Maravilloso. Muchísimas gracias. Yo creo que tu trabajo diplomático, táctico, tu trabajo, la finura con la que fuiste capeando temporales, templando voluntades y consiguiendo que el vínculo con las academias americanas se mantuviera y se reforzara, creo que es un trabajo que la academia te debe estar siempre agradecida. Yo lo estoy. Con la venia de Su Majestad el Rey, del señor Presidente de la República, en nombre de las 22 academias, que es decir, en nombre de todo el mundo hispanohablante, querido Gabo, te hago entrega del primer ejemplar de la edición de 100 años de soledad. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de director del Instituto Cervantes con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Yo creo que Víctor García de la Concha, director que ha sido de casi todo lo que constituye el organigrama cultural del país, es también, por supuesto, lo abandonó algún tiempo, crítico de poesía magnífico. El prólogo que acompaña a esta edición y sus palabras de ahora, que me han conmovido, pues hablan realmente de algo que yo ya sabía, que Víctor García de la Concha, aparte de un viejo amigo leal, ha sido durante mucho tiempo una guía impagable de mi poesía.
Seguramente por eso, y Víctor no lo sabe, seguramente por eso me he equivocado menos cuando escribía poesía. Buenas tardes. Es una alegría poder darles la bienvenida al Instituto Cervantes y a este acto que me gustaría que tuviese la solemnidad que merecen las personas que han de ser respetadas y la emoción que despiertan las personas queridas de verdad, queridas de corazón. Yo creo que en ese doble camino nos convocamos aquí para homenajear a Víctor García de la Concha. El pasado Congreso de la Lengua, que se celebró en Córdoba, Argentina, en el mes de marzo, le concedió a Víctor García de la Concha la medalla de los Congresos de la Lengua. En esa ocasión no pudo recoger su medalla Víctor porque no pudo asistir al Congreso de la Lengua por imprevistos de última hora. La recogió Mario Vargas Llosa y hoy le vamos a entregar aquí esa medalla, pero aunque él ha querido escaparse, queríamos nosotros aprovechar la ocasión para, además de entregarle la medalla, homenajearlo. Porque son muchos los motivos de admiración que nos unen a la persona y a la figura de Víctor García de la Concha. Esta mañana se celebraba la ceremonia del legado. Nos ha dejado su legado en la caja de las letras de este edificio. Una ceremonia que pretende, por una parte, afirmar que la verdadera riqueza de las sociedades está en la educación y en la cultura. Este edificio saben que originalmente fue un banco y fue una buena idea convertir la antigua caja acorazada de caudales en una caja de las letras para recibir el legado, que tiene la intención, además de afirmar que la educación y la cultura es la verdadera riqueza de las sociedades, afirmar que el único compromiso posible con el futuro es la memoria, la obligación de recibir la herencia de nuestros mayores. Y ha sido mucha la herencia que Víctor García de la Concha nos ha dejado como profesor, como crítico literario, como director de la Real Academia durante 3 mandatos y donde demostró que los profesores, los intelectuales pueden ser también buenos gestores, y así anunció lo que iba a ser después su dirección decisiva para este instituto Cervantes entre el año 2012 y el año 2017. Quien colaboró codo con él en el Instituto Cervantes, José María Martínez, será después el encargado de hacer una evocación de la importancia que
tuvo para la institución que hoy represento yo como director. Lo que sí me gustaría a mí destacar brevemente es algunos de los caminos que queremos continuar y que nos parecen de especial importancia. De la Academia trajo la voluntad clara de defender el panhispanismo como ámbito de defensa de la lengua y de la cultura hispánica, y la verdad que fue un trabajo que nos enriqueció mucho, porque no se trata simplemente de reconocer la evidencia de que formamos parte de una comunidad amplísima de hablantes que se reúnen, por ejemplo, en 23 academias, sino que además hay que institucionalizarlo en el trabajo diario. Y desde el Cervantes el panhispanismo supuso, por ejemplo, pues ampliar el ámbito de los diplomas que reconocen la competencia y el dominio del español. El Gobierno le encargó al Cervantes en el año 2002 la certificación de la competencia a través de un diploma que conocemos con el nombre de DELE. Víctor, esto de ser director del Cervantes te devuelve una y otra vez al poema de Dámaso Alonso del siglo de las siglas. Yo voy a hablarles a ustedes de DELE, CIELE, CICELE y hay otras muchas siglas que son nuestra conversación diaria. Pues bien, el trabajo de Víctor amplió el horizonte del DELE al CIELE, que es un certificado internacional de conocimientos del español que se puso en marcha en un convenio con la con la UNAM, la Universidad Autónoma de México, con la Universidad de Buenos Aires y con la Universidad de Salamanca. Se preparó el terreno también para que después se pudiera firmar el CICELE, que es un sistema de certificado internacional que acredite la validez de los certificados de conocimientos y de competencias en el español. Es un simple ejemplo que podríamos reforzar con la apuesta que se hizo por abrir en Harvard un observatorio de la lengua española, o después con la apuesta por un campus donde volvieran a juntarse instituciones de América, de Hispanoamérica y de España, un campus digital donde convirtamos al español en una lengua de ciencia, en una lengua de técnica y potenciemos su prestigio como lengua de humanidades. Bueno, es costumbre en esta casa, porque está por encima de las coyunturas, reconocer el trabajo del heredado, y fue un honor poder homenajear a Nicolás Sánchez Albornoz, primer director del Instituto Cervantes, un honor homenajear al Marqués de Tamarón, segundo director de nuestro instituto, y hoy poder homenajearte también a ti, Víctor. Pero me salgo de mi papel de director del Instituto Cervantes para hablar con el corazón en la mano como poeta y como catedrático de Filología Española, porque has representado para mi generación, con tu trabajo en la Universidad de Valladolid, de Zaragoza, de Salamanca, un referente en los estudios de filología, y porque has representado, y lo recordaba Pepe Caballero Bonal, una guía fundamental para los creadores y para los poetas. Víctor García de la Concha ha sido un aliado de la poesía, pues desde los tiempos de su tesis doctoral, que se la dedicó a la poesía de Ramón Pérez de Ayala. Su deuda con Asturias y su deuda con la poesía se juntó en este trabajo sobre los senderos poéticos de Ramón Pérez de Ayala, y llamó la atención a una poética que merece ser recordada. Y después fueron de referencia pues sus estudios sobre la poesía española de posguerra
y sus ensayos recogidos en la poesía española de 1935 a 1975, donde se sigue el fluido de una creatividad que no nace de las rupturas, porque la originalidad mejor, la más fértil, es aquella que va dialogando con el pasado hasta conseguir establecer unos senderos para la creación. De justicia es recordar sus reseñas dedicadas en ABC a la poesía, el orgullo de verse de pronto estudiado como joven poeta en las páginas del ABC por Víctor García de la Concha, su trabajo en la revista Ínsula, su trabajo como responsable de la colección Austral, lo que significó para un joven profesor, por ejemplo, recibir el encargo de preparar una antología sobre Rafael Alberti o una edición sobre el poema del Cante Jondo. Y puestos a recordar, pues especial emoción me produce el recuerdo de la casona de Berines, porque allí en Pendueles, en la frontera de Asturias y Santander, gracias a Víctor García de la Concha, empezamos a reunirnos en el año 1985 al amparo de la Universidad de Salamanca y de la Dirección General del Libro. Pues empezamos a reunirnos jóvenes escritores, poetas, narradores, y algunos los veo aquí ya muy maduros y convertidos en académicos, representantes de las distintas lenguas del Estado. Y de allí se hablaba en catalán, en euskera, en gallego, y se compartía lo que debe ser la riqueza de una comunidad que no entiende de crispaciones, sino de diálogo fértil. Y allí aprendimos a hacer nuestra la poesía de Rosalía de Castro, o la poesía de Gabriel Aresti, o la poesía de Salvador Espriu, del mismo modo que habíamos hecho nuestra la poesía de Rosario Castellanos o la poesía de Federico García Lorca. La verdad es que esos recuerdos se llenan de emoción cuando, junto al reconocimiento de la riqueza lingüística como campo de fertilidad, pues aparecen también los recuerdos personales, porque en Berines, allí en la casona de Berines, pues se produjeron también amistades, historias de amor, que yo creo que sostienen lo mejor y lo más emocionante de la literatura española contemporánea. La amistad que hay entre poetas, entre escritores catalanes, asturianos, andaluces, gallegos, vascos, más allá de cualquier mentirosa disputa política, se debe en mucho al trabajo que se desarrolló en la Casa de Berines, trabajo del que me siento yo también heredero. De manera que son muchas las razones para darles las gracias a ustedes por su presencia hoy aquí. Son muchas las razones para agradecer a las autoridades y a las personalidades que nos acompañan, para agradecer a Santiago Muñoz Machado, a Ignacio Bosque, a José María Martínez y a Mario Vargas Llosa su presencia solemne y emocionante en este acto, y para agradecer a Víctor García de la Concha su trabajo. Víctor, aparte de dedicarse a la poesía, aparte de haber estudiado, por ejemplo, a León Felipe, pues ha sido también un gran estudioso de los clásicos. Hemos aprendido mucho con sus estudios y sus ediciones, pues sobre Santa Teresa de Jesús, sobre Fray Luis de León, sobre el Lazarillo de Tormes, sobre San Juan de la Cruz, sobre Calderón.
Y quizá en reconocimiento a ese trabajo que merece todo reconocimiento, pues hoy he recibido el encargo de don Francisco Rico y don Guillermo Serés de entregarle a Víctor García de la Concha, en nombre de la Junta de Fundadores y Numerarios del Centro para la Edición de los Clásicos, un título en el que se le nombra miembro de honor de este Centro para la Edición de los Clásicos. Como lo mandan los amigos, pues yo cumplo con esta misión y cierro mis palabras para entregarle el diploma a Víctor García de la Concha y para cederle la palabra a Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos compañeros y amigos. Buenas tardes, señoras y señores. En el vídeo que se ha reproducido esta tarde es una parte de lo que en el CILE, en el Congreso Internacional de la Lengua Española, se representó en un escenario enorme de al menos 15 metros, ocupada por una pantalla de esas dimensiones, en el que seguía una disertación de don Víctor García de la Concha explicando cuál había sido, a su juicio, el trabajo que había hecho fundamentalmente en la Real Academia Española. Explicó que básicamente a lo largo de sus 12 años de director de la Academia había seguido las instrucciones y mandatos de Su Majestad el Rey Juan Carlos, que le encargó muy especialmente que cuidara de América. Y así lo hizo y viajó tantas veces como él tiene recordadas numéricamente, 52 dice algunas veces, 46 en misiones oficiales, cosa que yo antes de Víctor solo veía conservar esa memoria a los que le da miedo viajar en avión, pero él lo tiene conservado simplemente para enfatizar la importancia de su trabajo. Realmente muy meritorio. A Víctor se debe, naturalmente, en primer lugar y sobre todas las cosas de su gestión, el haber recreado el panhispanismo entendido como un método de trabajo en comunidad, comunitario, en colaboración. El panhispanismo entendido fundamentalmente como un método, más allá de una idea o una ideología. Pero si ustedes hubieran asistido al Congreso y hubieran leído lo que probablemente, oído lo que probablemente ahora don Víctor repita al final de estas intervenciones nuestras, pues se habrían quedado con una idea bastante parcial de lo que significa la vida y obra de don Víctor García de la Concha. Porque lo que recoge el vídeo pues es una autobiografía académica a la que le faltan, yo creo, bastantes extremos. Hay que contar lo demás de la vida y la obra de don Víctor, empezando por lo más elemental. Víctor García de la Concha fue elegido académico de la Real Academia Española el 7 de noviembre de 1991. Ingresó el 10 de mayo de 1992 y desde entonces ha ocupado cargos académicos siempre. O sea, que la vocación de servicio de Víctor es absolutamente innegable. Entre el 92 y el 98, secretario de la Academia. Entre el 98 y el 2010, 12 años, un mandato final excepcional que solo se produce en casos tan meritorios como el de Víctor, el 2010, director de la Academia. Y nada más terminar, sin ninguna fatiga, aceptó rápidamente también ser director honorario, que es desde el 13 de enero de 2011. En este periodo, la obra que se ha publicado bajo los auspicios, el impulso y la coordinación de don Víctor García de la Concha es sencillamente gigantesca, casi increíble que se hayan podido hacer tantas cosas en este periodo. Se elaboró la 22ª edición del DRAE, del Diccionario de la Real Academia Española. Se hizo una nueva versión de la ortografía y la gramática tomando como referente el método panhispánico. Teníamos nuestro diccionario, nuestra ortografía y nuestra gramática, pero preparados desde la Academia por académicos y por nuestros colaboradores en la casa. Se reelaboró todo esto desde esta otra perspectiva. Se hizo el Diccionario Panhispánico de Dudas, el Diccionario de Americanismos, el Diccionario del Estudiante, el Diccionario Práctico del Estudiante. Se creó el Departamento del Español al Día,
uno de los que hoy son más exitosos por la conexión inmediata que permite a la academia con el público que tiene problemas con nuestra lengua y quiere resolver algún que otro enigma o dificultad. Y, en fin, puso en pie también el inicio de la Biblioteca Clásica de la Real Academia Española, que es una de las razones por las que el Centro de Estudio, el Centro para la Edición de los Clásicos Españoles, acaba de otorgarle el reconocimiento de un título, porque detrás de la colección está don Francisco Rico como director en ese proyecto que arranca de los tiempos de Víctor García de la Concha. Si nos fijamos solamente en la obra material que se ha producido en el tiempo que don Víctor ha sido director de la Academia, tendríamos una impresión igualmente falsa de lo que ha sido don Víctor para esta institución, igual que la tendríamos falsa si nos fijamos solo en la autobiografía que él narró en aquella ocasión en el CILE de Córdoba. Porque yo creo que lo más sustancial que ha aportado Víctor a la Real Academia Española es una manera de entenderla, una ideología, una manera de creer en la Academia, una manera de presentarla, una manera de hacer funcionar la institución, de establecer cuáles son las bases de su vida, qué es lo que tiene que hacer una academia como esta, que es responsable de la lengua actualmente hablada por 570 millones de personas en todo el mundo. ¿Cuál es el alcance de esa responsabilidad y cómo hay que cumplirla? Ha establecido la ideología de la academia que hemos recibido en la actualidad, ha establecido el criterio conforme al cual la academia debe trabajar y desarrollarse. Y esto lo ha hecho con mucha sencillez y al cabo del tiempo, y no nos ha dejado más pistas para saber en qué consiste esa ideología y forma de pensar, que un libro donde está realmente toda la vida de la Academia, y así se llama, el libro La Real Academia Española, Historia y Vida. Si lo leen con alguna atención, cosa que les recomiendo vivamente, verán cuáles son las claves del pensamiento académico de don Víctor. Los sintetizaré en 6 o 7 puntos muy rápidamente. En primer lugar, creo que caracteriza a Víctor García de la Concha el amor por la institución. Es algo potentísimo en él que se manifiesta continuamente en la manera de hablar, en los escritos, en todo lo que hace y dice. Admira sobremanera a las personas que crearon la academia, los que la han sostenido, los que han trabajado con firmeza por su mantenimiento y por su progreso. Las páginas de ese libro dedicadas a don Juan Manuel Fernández Pacheco, el fundador, o al secretario Escuarzafigo, secretario laborioso, inteligente y perpetuamente atendiendo las cuestiones de la academia, son realmente admirables. Sigue la pista de todos los directores que han sido, yo soy el número 31º, para ir seleccionando cuáles a su juicio son los que han sido claves en la historia de la academia. Y es importante saber cuáles destaca, porque en ellos ha visto virtudes que marcan el sentido de lo que él cree que debe ser la academia en cada momento. Después del gran Juan Manuel Fernández Pacheco, a mediados del siglo XIX, Molins, que es el académico que hace que se supere los graves problemas que había pasado la institución después de la Guerra de la Independencia. El primer constitucionalismo es el que impulsa la reforma de 1847, una reforma clave en la vida de la institución. Se fija Víctor en la importancia de las normas. Una institución no puede funcionar en el vacío, necesita una cobertura normativa, unas reglas a las que atenerse. Buen ejemplo para lo que nos pasa hoy. El reglamento de 1847 y los estatutos están citados y reflejados como el estatuto inicial. En el siglo XIX, o en el periodo de entre siglos, destaca Cheste, el conde de Cheste, que es un personaje que consigue nada menos que poner de pie el edificio en el que hoy habitamos. Un cambio radical en la vida de la institución, porque le da entonces una prestancia absolutamente indiscutible. Un poquito más adelante, don Antonio Maura. Me alegro mucho que le parezca a él, don Antonio Maura, un director muy relevante. A mí también me lo parece, pero muy especialmente porque ha sido el único jurista que antes que yo ha dirigido la academia. Don Antonio Maura, que hizo realmente un trabajo extraordinario entre 1913 y 1926. Después, naturalmente, don Ramón. Y tras él, entre Dámaso y Lázaro están sus preferencias, y Lázaro Carreter. Punto primero.
El segundo elemento que destaca en esa ideología académica de Víctor es la excelencia en el trabajo. Qué importante fue el diccionario de autoridades, qué trabajo hubo que hacer para levantar de una sola pieza y sobre la nada, sobre un solar vacío, 6 tomos de un diccionario hechos repasando la literatura del momento para disfrutar, extraer los frutos lingüísticos de cada una de aquellas piezas. Qué importante la ortografía de 1741, qué magnífica la gramática de 1771, donde encontrarán en su libro glosas que, más allá de lo que dice el texto y su importancia, lo que remarcan es la excelencia del trabajo, y en eso siempre ha tenido Víctor mucho cuidado. En tercer lugar, la exaltación de los grandes de nuestra literatura. Hay un capítulo en el libro de Víctor dedicado a la delicadeza con que la Academia Española trató a Cervantes, un personaje central, esencial en nuestra literatura, que hasta que la Academia no se ocupó de él para establecer una biografía y hacer una buena edición del Quijote, no había tenido más respaldo, o muy pocos respaldos anteriores. Ganó Mayans al hacer la primera vida de Cervantes, pero esa introducción está publicada en la edición del Quijote inglesa. En la nuestra lo hizo Vicente de los Ríos, un académico de origen militar, estudioso del Quijote como pocos. La Academia se ha preocupado mucho de Cervantes a lo largo de su vida. Es curioso esa relación que es continua y da de sí hasta para un librito en el que estoy haciendo yo mismo ahora, disfrutando mucho de ver cómo se ha desenvuelto esa relación. En cuarto lugar, la Academia tiene que ser independiente, y otro rasgo ideológico de la manera de entender independiente del poder público. Verán en el libro el dolor del escritor por los episodios de la invasión francesa, los episodios del autoritarismo de Fernando VII, sucesivamente lo que ocurrió con la dictadura de Primo de Rivera o lo que ocurrió en los primeros años de la Guerra Civil. La lucha por la independencia, ningún poder público debe condicionar el trabajo de la Academia de ninguna manera, y eso es claro y reiteradamente exaltado en el trabajo, en el libro de Víctor y en su conducta, en la manera en que nos ha enseñado a todos a querer y a comportarnos dentro de la Academia. La ecuanimidad en la elección de los académicos también le importa mucho. Realmente en ese libro hay una crítica elegante, irónica, de los episodios más negros de la elección de académicos en nuestra casa, como son los de Gertrudis Gómez de Avellaneda o la no elección de doña Emilia Pardo Bazán, o el retraso en la elección de escritores indiscutibles como Azorín o como Galdós. Más allá, y sobre todo, América. El capítulo de la obra de Víctor dedicado a América se titula América pide la palabra. Pide la palabra, en sentido estricto y literal. Pide que la Real Academia Española reconozca que se hace también el castellano en América, o que es esta una lengua americana. Hasta tan recientemente como no podrían imaginarse, el diccionario de la Real Academia se ha compuesto solo de palabras del castellano de Castilla, y pedían los americanos que se les dejara entrar, estaban llamando a la puerta, piden la palabra y llaman a la puerta. Y aquí hay un desarrollo extraordinario en el que Víctor ha creído mucho realmente. El idioma castellano o el español es idioma de todos en las mismas condiciones, y tenemos que trabajar por su unidad y por conservarlo de la misma manera, con la misma intensidad, con los mismos derechos, en régimen de igualdad, que es una palabra que él repite mucho. Y en fin, hay en el libro un colofón que me sirve a mí también para terminar, que es la parte autobiográfica de la obra. La aborda con mucha humildad realmente y con un cierto pudor, hay que decir. Ahora voy a hablar de mí mismo, y habla ciertamente de sí mismo, porque ahí lo que se desarrolla es lo que ha ocurrido con el panhispanismo, cómo se ha vencido cualquier reticencia, cuánto ha progresado y cuáles han sido las obras panhispánicas que se han desarrollado bajo su mandato. Víctor, yo creo que este es el resumen de lo que tú piensas que debe ser la Academia, deducido no solo del libro, sino del placer de oírte cada noche después de terminar el pleno de la Academia, cada noche de los jueves,
mientras viajamos juntos a nuestras respectivas casas, que afortunadamente no están lejos y nos permiten hablar de lo divino y lo humano, pero fundamentalmente de la academia y cómo hay que trabajarla. Muchas gracias por todo lo que has hecho. Ahora que ocupo yo el sillón que tú ocupaste tan digna e importantemente tantos años, pues espero sobre todo que tu ejemplo me sirva y que tenga la suerte de poder imitarte. La imitatio es una virtud, de imitarte correctamente. Muchas gracias. Queridos director del Instituto Cervantes y director de la Real Academia Española, querido Mario, queridos colegas de la Universidad y de la Academia, amigas y amigos. Cuando me propusieron intervenir en este acto glosando en pocas palabras la ingente labor que Víctor García de la Concha ha realizado por la lengua española a lo largo de las últimas décadas, acepté inmediatamente el encargo sin pararme a pensar que mi inclinación natural me lleva más al análisis que a la síntesis. Mi especialidad no son los resúmenes ni los compendios, esto Víctor lo sabe muy bien. Así que no sé si voy a ser capaz de hacer justicia en unos pocos minutos a una trayectoria tan dilatada como fructífera y brillante. Don José María Martínez va a hablarles a ustedes del importante papel que Víctor ha llevado a cabo como director del Instituto Cervantes, así que no haré ninguna mención a ese aspecto de su currículum. Tampoco les hablaré de su experiencia docente en las universidades de Valladolid, Murcia, Zaragoza y Salamanca, ni desglosaré sus doctorados honoris causa por 7 universidades americanas y 5 españolas. Me temo que ni siquiera tendré tiempo de aludir a su extensa y profunda labor como estudioso de la literatura española y de la lengua literaria de nuestros clásicos. Este asunto merecería una sesión monográfica específica, además, desde luego, de otro ponente. De los numerosos premios que Víctor García de la Concha ha recibido, solo mencionaré aquí 3 y lo haré por razones simbólicas. El primero es el de la Orden del Toisón de Oro por el alto valor institucional que conlleva. El segundo premio es el Menéndez Pelayo porque se le entregó teniendo en cuenta a la vez su larga trayectoria como filólogo y la importancia de su dilatada e intensa labor por la unidad del español. El tercero es el premio Lázaro Carreter, que representa la continuidad académica, más exactamente la continuación y el desarrollo del proyecto de renovación de la Academia, de sus objetivos y de sus tareas que inició don Fernando a principios de los años 90 y que Víctor no solo ha llevado adelante, sino que ha expandido y enriquecido mucho más de lo que don Fernando pudo nunca entrever. De esto voy a hablarles hoy. Resumiré de manera muy esquemática la labor que realizó Víctor García de la Concha como director de la Real Academia Española y como presidente de la Asociación de Academias a lo largo de los 12 intensos años en los que ocupó esos cargos. Lo cierto es que su trabajo por la Academia no concluyó cuando abandonó la dirección. 4 años después de dejar el cargo, publicaba el libro La Real Academia Española, Vida e Historia, como recordaba don Santiago hace un momento, en el que trazaba la relación que la Academia ha mantenido con la sociedad en cada etapa de su larga existencia. A finales del pasado año se publicaba el libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica, también dirigido por él. Es una especie de compendio de compendios, una síntesis ágil de los aspectos ortográficos, ortotipográficos, léxicos y gramaticales que debe tener a la vista cualquiera que hable y escriba en español si es que no los tiene en la punta de los dedos. Pero quisiera centrar esta exposición, como digo, en los 12 años a los que me refiero. Este periodo constituye una etapa única en la historia de la Real Academia Española. Fueron años de trabajo intenso, de proyectos, de esfuerzos, de ilusiones y de incesante actividad. Como yo ingresé en la Academia hace 21 años, he conocido de primera mano buena parte de las tareas que otros muchos han ido conociendo por los medios de comunicación. De hecho, para resumir la gigantesca contribución de Víctor García de la Concha a la historia de la Academia y de la Asociación de Academias y, por tanto, a la proyección universal de nuestra lengua, no he de consultar archivos, bibliotecas, hemerotecas ni Wikipedias.
Me basta simplemente con hacer un poco de memoria, ya que he vivido todos esos trabajos desde dentro, semana a semana, casi día a día. Mi papel hoy en este acto no es, por tanto, el de cronista, sino más bien el de testigo. A finales del siglo pasado, la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE, acumulaba casi 50 años de existencia. Había celebrado un buen número de congresos y elaborado valiosos documentos, pero no había firmado todavía ninguna obra de autoría colectiva, una obra conjunta que abordara los aspectos comunes y diferenciales de nuestra lengua en alguno de sus múltiples ámbitos. Los problemas que habían impedido hasta el momento ese importante paso eran conocidos. Las dificultades en la comunicación, la vastedad geográfica del mundo hispanohablante, la falta de recursos, tanto técnicos como económicos, la dispersión bibliográfica y quizá especialmente la falta de impulso, de acicate, de iniciativas y de proyectos. Víctor abordó este reto con extraordinaria valentía y puso en práctica la política lingüística panhispánica que sigue articulando hoy los trabajos de la asociación. Tan cierto es que los españoles constituimos algo menos del 10% de los hispanohablantes del mundo, como que las obras académicas permanecieron casi silenciosas durante siglos ante esta especie de secreto a voces. El hecho de que el español culto presente un elevado grado de homogeneidad es perfectamente compatible con la existencia de un buen número de variantes que los textos académicos deben recoger, describir y valorar. Las grandes obras lingüísticas académicas, lo que Víctor llama los 3 grandes códigos de diccionario, gramática y ortografía, pasaron en esta etapa a ser elaboradas de manera conjunta y colegiada por todas las academias de la asociación. Era un cambio de tanta trascendencia como envergadura. Estos 12 intensísimos años estuvieron jalonados, en efecto, por obras de largo alcance que aparecían una tras otra ante el público con inusitada rapidez. Estoy seguro de que algunos pensaban que se hacían solas. Todavía hoy creen algunos que los diccionarios y las gramáticas ya están hechos, de modo que las nuevas ediciones se limitan a retocar levemente las anteriores o a presentarlas en nuevos formatos. Ni que decir tiene que no es así. Las obras lingüísticas que Víctor impulsó son nuevas en gran medida, o modifican las anteriores en aspectos esenciales. Responden, en efecto, a nuevos planteamientos, fundamentalmente a una forma distinta de entender el trabajo lingüístico. El término política lingüística panhispánica fue acuñado por don Alfredo Matus, presidente de la Academia Chilena de la Lengua. En cambio, la puesta en práctica de esa política, absolutamente nueva en la historia de las academias, correspondió por completo, como todo el mundo sabe, a Víctor García de la Concha. Lo que no sabe todo el mundo es que su implementación traía consigo dificultades muy considerables. Era necesario crear comisiones de trabajo en todas las academias, también en las que poseían menos recursos y mayores problemas de infraestructura. Había que crear además comisiones interacadémicas que se reunieran periódicamente en alguna parte del mundo para acordar y resolver lo que no podía solucionarse por correo, fuera este postal o electrónico. Así se hizo en el Diccionario Panhispánico de Dudas, en la ortografía y en la nueva gramática. Este último fue el proyecto más largo de los 3, ya que se prolongó durante 11 años. Recuerdo que cada una de esas intensas reuniones internacionales duraba casi una semana y también recuerdo lo mucho que todos aprendimos en ellas. Aprendimos a trabajar en colaboración, como le gusta decir a Víctor, codo con codo. Pero también aprendimos a entender mejor muchos aspectos de nuestra propia lengua. Por ejemplo, que las diferencias entre el español de México y el de Argentina pueden ser en algunas construcciones más marcadas que las que existen entre cualquiera de esas dos variedades y el español de España. La política lingüística panhispánica no defiende tan solo el carácter policéntrico de la norma culta, lo que ha sido señalado muchas veces. Defiende también la idea de que el prestigio o el desprestigio de las palabras y de las construcciones no viene impuesto por la autoridad de las academias, sino que refleja la manera en que los hablantes cultos, es decir, escolarizados, juzgan esos mismos usos. La norma pasa a ser, por tanto, una variable de la descripción. Las academias pueden equivocarse, por supuesto, al interpretar los juicios de valor que proceden de los hablantes escolarizados y de los especialistas en variación lingüística, pero en ningún caso pretenden sustituir arbitrariamente estas valoraciones por otras, y menos aún menoscabar la estimación y el conocimiento que los hispanohablantes poseen de su propia lengua. Las academias no inventan el idioma.
Nuestras obras son a la vez descriptivas y normativas porque intentamos mostrar el uso real que los hablantes hacen de la lengua y también convertimos en recomendaciones objetivas las apreciaciones que las personas escolarizadas fundamentan en su propio sentimiento lingüístico. Una parte de nuestra tarea hunde sus raíces en la ciencia y la otra parte lo hace en la educación y en el servicio a la comunidad. Como ha señalado Víctor en numerosos foros, valoramos la variación tanto como la unidad. Nos sentimos tan orgullosos de la primera como de la segunda porque no interpretamos la variedad como dispersión, sino como riqueza. A los que todavía hoy critican a las academias por un supuesto monolitismo o exclusivismo peninsular centralizador, habría que recordarles quizá que ninguna gramática del español aborda la variación de nuestra lengua en el mundo con más detalle que la nueva gramática académica, que ningún corpus existente recoge más usos americanos que nuestros corpus, que ningún diccionario de americanismos incorpora un caudal léxico mayor que el de las academias y que ninguno de los demás diccionarios generales del español da cabida tampoco a un mayor número de voces americanas. Y todo ello siendo como somos plenamente conscientes de que la presencia de la variación léxica y gramatical todavía se puede mejorar en las obras académicas. En eso andamos. En cualquier caso, no debemos esperar que ciertas críticas cesen o aminoren, aunque solo sea porque vivimos tiempos de verdades alternativas en los que los hechos se han de acomodar mágicamente a los discursos y en los que las ideologías alzan inexpugnables barreras para que la realidad no pueda nunca contradecirlas. En sus años como director de la Real Academia y de la Asociación de Academias, Víctor hizo 54 viajes a América. Creo que tengo bien la cifra, 54. Negoció con presidentes de repúblicas americanas para obtener y rehabilitar sedes de academias, creó las condiciones necesarias para que fuera posible el trabajo colectivo en la asociación, potenció y robusteció además el Instituto de Lexicografía, el Servicio de Español al Día, el papel de la Fundación Pro Real Academia, las tareas de la Fundación La Pesa, los recursos informáticos, entre ellos los corpus de los que aquí no podré ocuparme, y emprendió otras muchas iniciativas que es imposible resumir aquí. De hecho, la lista de sus logros a lo largo de estos 12 años es tan extensa que no tengo más remedio que ser telegráfico. En 1998 se aprobaba en Puebla de Los Ángeles, México, el proyecto de una gramática panhispánica elaborada conjuntamente por todas las academias. En 2001 se publicaba la 22ª edición del diccionario, que aumentaba considerablemente el caudal léxico del español americano. Ese mismo año, la Real Academia y la Asociación de Academias y el Instituto Cervantes acordaban la organización periódica de los congresos internacionales de la lengua. También en ese año se firmaba el acuerdo marco entre la Fundación Carolina y la Real Academia, que dio lugar a la Escuela de Lexicografía Hispánica, un programa de posgrado, como saben, que reúne a un amplio plantel de especialistas procedentes de las academias y de la universidad. Este programa sigue hoy en pleno funcionamiento y ha contado con estudiantes de todos los países americanos, muchos de ellos contratados luego por las academias que los propusieron. En 2002 se aprobaba en Puerto Rico el plan de trabajo de la nueva gramática, se impulsaba el diccionario de americanismos y se decidía acometer una revisión de la ortografía. Solo 3 años después, en 2005, se publicaba el Diccionario del Estudiante junto con una de las obras esenciales de la política lingüística panhispánica, el Diccionario Panhispánico de Dudas. Este diccionario es hoy una de las obras académicas más consultadas. Contiene una explicación detallada de 7.000 dudas gramaticales, así como una serie de artículos monográficos que proporcionan las claves necesarias para entender todos los fenómenos gramaticales y léxicos que poseen una vertiente normativa, por ejemplo, los numerales o las siglas o el leísmo, entre otros muchos. Las razones por las que se está empezando ya a preparar la segunda edición de este diccionario son 2. La primera es porque la lengua cambia. La segunda es porque cambiamos nosotros, los lingüistas que interpretamos y valoramos los cambios, en especial los cambios de naturaleza sociolingüística. Cambian nuestros instrumentos de análisis y también cambian nuestra percepción de los fenómenos y nuestra información sobre su extensión, su uso y su prestigio o su desprestigio. Aunque pocas veces se hace notar, las nuevas ediciones de nuestras obras no se deben solo a que la lengua cambie, sino también, y a veces sobre todo, a que cambiamos nosotros. Solo un año después del Diccionario Panhispánico de Dudas se publicó el Diccionario Esencial, una versión simplificada y compendiada del Diccionario de la Lengua Española. Al año siguiente aparecía el Diccionario Práctico del Estudiante, versión propiamente americana del Diccionario Escolar, publicado unos años antes.
En noviembre de ese mismo año, 2007, todas las academias aprobaban en Medellín la versión básica de la nueva gramática. Como ha recordado Víctor alguna vez, un político americano nos hizo notar ese día que era sumamente difícil poner de acuerdo a tantos países en una declaración breve, pero la política lingüística panhispánica había conseguido ponerlos de acuerdo en una obra conjunta de amplio alcance sobre el conjunto de las estructuras gramaticales del español. En el mismo año, 2007, se inauguraba en Madrid el Centro de Estudios de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias, que se dotaba así de nuevos medios y recursos. Además del Instituto de Lexicografía de la Academia y de la sede central de ASALE, el nuevo centro albergaba la Fundación Rafael Lapesa, de la que depende el nuevo Diccionario Histórico de la Lengua. Una obra, como sabrán, monumental, que ha sido abordada con planes y procedimientos muy distintos desde los años 30 del pasado siglo y que hoy avanza con mejor ritmo que en otros tiempos. En 2009 se presentaban en la Real Academia los dos volúmenes de morfología y sintaxis de la nueva gramática de la lengua española. Casi 4.000 apretadas páginas, que podrían haber sido más si Víctor no hubiera puesto freno a nuestra prolijidad por razones de simple viabilidad editorial. Muy poco después aparecieron el volumen de Fonética y Fonología, coordinado por don José Manuel Blecua, y las versiones compendiadas de los tomos anteriores. Solo un año más tarde, en 2010, la Academia Española y la Asociación de Academias daban a la luz la nueva ortografía. Se publicó en una versión de referencia de casi 800 páginas y en una versión básica de formato más sencillo y manejable. Cuando nos dicen que las nuevas obras académicas son demasiado largas, nosotros respondemos que no es así. Lo que sucede es que las versiones anteriores eran demasiado breves. La lengua es mucho más rica, más variada, más compleja y más sutil de lo que se pensó en otros tiempos. En cualquier caso, publicamos versiones resumidas de todas o casi todas las obras académicas, ya que somos muy conscientes de que hemos de dirigirnos a todos los hablantes, sean cuales sean sus intereses. La política lingüística panhispánica posee una vertiente educativa que hemos de potenciar y desarrollar en los años venideros. La unidad de la lengua estuvo en riesgo alguna vez, pero ya no lo está. Lo que ahora está en riesgo es el aprecio por la lengua, el sentimiento de que la lengua nos pertenece a los hablantes. En palabras de Víctor, la percepción de que la lengua nos hace a la vez que nosotros hacemos la lengua. Eso es lo que hoy está en riesgo. Víctor García de la Concha ha hecho notar en repetidas ocasiones que el gran reto del español está en la escuela. Ha destacado múltiples veces la importancia de la lectura reposada para que los alumnos enriquezcan su léxico, la necesidad de potenciar el uso y el conocimiento del idioma, de conseguir que los jóvenes lo valoren como un bien personal. Es imprescindible lograr que distingan y aprecien los matices de las palabras, que aprendan a degustarlas, a destilar sus significados y sus connotaciones. Es urgente que comprendan que gracias a la lengua podrán poner en orden sus ideas y armar su propio pensamiento. Estas son las palabras de Víctor, cito: «La lengua no es un adorno cultural. El que cuida su lengua piensa mejor, se expresa mejor, defiende mejor sus derechos, aprende a matizar y hasta es menos probable que le engañen». Así es, así es. Como sabemos, hoy los jóvenes se comunican, pero no leen. La unidad de la lengua no está en riesgo, pero en cambio sí constituye un peligro el que pase a ser considerada un adorno, una especie de accesorio del que debería ocuparse nuestro procesador de textos. Está en riesgo el que la lengua deje de ser percibida como patrimonio del individuo, como vertebradora de nuestro pensamiento, de nuestra conciencia crítica, como nuestra más íntima posesión. Todo eso está hoy en riesgo. Los que ya peinamos tantas canas como Víctor no podremos abordar los retos educativos del presente y del futuro. Deberán afrontarlos los profesores de español dentro y fuera de España, los docentes de todo el mundo que enseñan nuestro idioma como primera o segunda lengua. La Real Academia y la Asociación de Academias deberán ayudar en lo posible a afrontar este formidable reto, cuya envergadura no es menor que la que tuvo en su tiempo el reto de la unidad. Además de los desafíos educativos, hemos de afrontar los sociales. Víctor García de la Concha ha insistido repetidas veces en la idea de que el español ha de ser una lengua para la ciencia, para la diplomacia, para las relaciones políticas y culturales, y no solo para el periodismo, la literatura o el cine. Ha hecho notar en publicaciones y en entrevistas que la relevancia internacional de una lengua no se mide solo por el número de hablantes, con ser este un dato importante,
Se mide sobre todo por su peso en el pensamiento, la política, la ciencia, el comercio o la cultura. Se mide por su presencia en los foros internacionales y también por el cómputo de las obras, no solo literarias, escritas en español y traducidas a otros idiomas. Aquellos primeros 12 años en los que nació y comenzó a aplicarse la política lingüística panhispánica fueron, como les decía, años de extraordinaria intensidad. Víctor tuvo que lidiar con plazos perentorios, administraciones enmarañadas, diplomacias laberínticas, burocracias rocosas y rutinas enquistadas. Recuerdo muy bien que durante un tiempo yo no compartí con él la idea de que el cumplimiento de los plazos fuera tan importante en las obras de largo alcance. Ahora reconozco, a toro pasado, que los plazos solo pueden estirarse lo que la prudencia aconseja. Y sobre todo que sin plazos, sin organización, sin una infraestructura bien articulada y sin presupuesto suficiente, los proyectos no se culminan, sino que languidecen. Y las grandes empresas se quedan en propósitos bien intencionados, cuando no en diseños elegantes y vistosos. Víctor introdujo en la academia el ritmo de trabajo de las empresas modernas. Fue capaz de vincularla a la vez con la sociedad y con la universidad. Consiguió que dejara de ser, como decía don Fernando Lázaro, una institución hierática y la convirtió en una organización viva al servicio de la lengua y de los hablantes. En un discurso suyo de hace unos años recordaba Víctor aquella petición de Nebrija en la que consideraba llegado el tiempo de que florecieran las artes de la paz. Ocupa un lugar muy destacado entre todas estas artes el estudio, la defensa, la enseñanza y la promoción de nuestra lengua. Como dice Víctor, las lenguas no riñen. Las lenguas no riñen. Muy al contrario, dan forma a nuestro pensamiento y a nuestras emociones y permiten nuestra convivencia en libertad. Han sido, ciertamente, años intensos. Los hemos compartido con muchos compañeros y amigos, españoles y americanos, y hemos ido perdiendo a un buen número de ellos en un goteo tan ineluctable como difícil de asimilar. Siempre he estado convencido de que la academia es la única escuela en la que los maestros son los compañeros. A los extraordinarios logros de Víctor que acabo de resumir se añade otro más, y no precisamente menor, aunque no figure en las crónicas oficiales. Víctor consiguió que la Real Academia y la Asociación de Academias fueran lugares de encuentro, de trato afable y cordial, de confraternización, de cooperación y de enriquecimiento mutuo permanente. Él se ha definido repetidas veces a sí mismo como un hombre de consenso. Hoy sabemos todos que es además un hombre de acción, de emprendimiento, de proyectos colectivos y de realidades, un defensor de la labor de equipo que hace compatible su enorme capacidad de trabajo con un profundo sentimiento de la obligación, la responsabilidad y el compromiso. Los historiadores harán su balance de estos años cuando les corresponda hacerlo. En cambio, los testigos guardaremos para nosotros otro balance. Un balance mucho más personal, más íntimo, quizá menos oficial y más ligado a las vivencias que a los números. En realidad se reduce al recuerdo, tan vivo como perdurable, de haber estado allí. Muchas gracias. Querido director del Instituto Cervantes, señor director de la Real Academia Española, profesor Ignacio Bosque, admirado Mario, queridos amigos, querido Víctor. Parece mentira, pero ayer por la tarde, mientras preparaba estas palabras, me acordé de algo que ocurrió hace más de 40 años. Debió de suceder hacia 1976 o quizá 77. Y fue algo que probablemente tú no recuerdas, pero que yo no he olvidado. Te voy a contar por qué. Un día yo iba por un pasillo de mi facultad de Filosofía y Letras de Oviedo, la que se encontraba enfrente de la celda del padre Feijóo, cuando vi que en el aula magna mi profesor de italiano presentaba su tesis doctoral sobre un conocido dramaturgo contemporáneo. Entré, claro. El tribunal lo presidía Víctor García de la Concha, un antiguo alumno de aquella Facultad de Letras de Oviedo que se había convertido en catedrático de la Universidad de Salamanca.
La defensa de la tesis y las intervenciones de los miembros del tribunal transcurrieron con la normalidad habitual. Por ejemplo, no ha puesto usted la referencia bibliográfica de la cita que hay en la página 1100. Pero cuando el presidente del tribunal tomó la palabra, reprochó al doctorando un sinfín de errores de planteamiento, de enfoque, de análisis gramatical, de solvencia metodológica e incluso de estilo. Y lo hizo de forma apasionada e implacable, en medio del silencio atemorizado del aula magna. En los días siguientes, a los compañeros del nuevo y de mediado doctor, es decir, a algunos de mis jóvenes profesores, se les oían comentarios como: parece mentira, ¿cómo nos trata él que ha sido alumno de esta facultad? Por mi parte, de aquella contienda electoral a la que asistí a los 18 o 19 años, recibí 2 lecciones que nunca he olvidado. Primera, que el ablativo absoluto no lleva preposición y que, por lo tanto, aquel doctorando debía revisar de arriba abajo un texto trufado de a grosso modo. Creo que en eso has tenido poco éxito porque hoy pocas personas dicen grosso modo sin la preposición a. Pero bueno, lo intentaste. Segunda lección, que el rigor y la probidad intelectual están por encima de los paisanajes, de la frivolidad, de las escuelas, de las amistades y de todo aquello que corrompe los logros del saber y del debate cultural. Pues bien, mucho después de aquella pequeña anécdota, aunque importante para mí y sobre todo para mi profesor italiano, me temo, Víctor García de la Concha llegó a la dirección del Instituto Cervantes. Fue a principios de 2012 y no sé si algún día contará por qué aceptó el encargo de dirigirnos cuando tan malos tiempos venían y cuando llevaba ya unos meses dedicado a escribir, a leer y a oír música. A mí solo me confesó en una ocasión: me lo pidió alguien a quien no podía decir que no. Afortunadamente, porque la aceptación salvó el instituto en una de las etapas más difíciles de su tierna vida, aquella en la que el presupuesto se reducía en más del 5% en 2012, en casi el 11% al año siguiente y en más del 3% en 2014. Una etapa en la que, como él mismo ha revelado, había altas autoridades que le aconsejaban cerrar centros y despedir a buena parte del personal. Nunca se hizo, ni lo uno ni lo otro. Esa es la prueba de que al frente de las instituciones deben estar quienes saben distinguir entre coyunturas y proyectos de Estado, entre conveniencias personales e ideas al servicio de todos. Porque precisamente durante esos años en los que había quien dudaba de la viabilidad del instituto, García de la Concha lo dotó de poderosas ideas fuerza y puso en marcha proyectos que resultan ya irrenunciables. Pensemos, por ejemplo, en esa palabra que casi nadie consigue pronunciar de corrido: la iberoamericanización del Instituto Cervantes. Esta idea, hija natural y necesaria del panhispanismo con el que García de la Concha reorientó la labor de las academias de la lengua, está ya en el núcleo de la actuación del Instituto Cervantes. Si la política lingüística panhispánica significaba que todas las academias tenían que ejercer en pie de igualdad la responsabilidad de velar por la lengua española, de lograr la unidad en la diversidad, ahora el Instituto Cervantes debía despreocuparse de la nacionalidad de origen de García Lorca y de Neruda, de Gabriela Mistral y de Alejandra Pizarnik, de Buñuel y de Mario Vargas Llosa. No se clasifica a los escritores por su nacionalidad o su lugar de nacimiento, sino por su lenguaje. Había escrito Octavio Paz 10 días después de la creación del Instituto Cervantes. Y el propio Víctor García de la Concha lo explicaba con esta larga metáfora histórica durante su toma de posesión. Muy pronto, decía, el Inca Garcilaso saludaba a indios, mestizos y criollos en esa lengua que aquí había sido de judíos, moros y cristianos, y que allí se hacía de negros, mestizos, paganos, heterodoxos y bastardos. El resultado fue que esta institución profundizó en algo que la hace única entre los grandes institutos culturales europeos, que no se limita a promover una cultura y una lengua nacionales,
sino a la cultura de una lengua y una lengua con sus variedades de habla, así como se esfuerza en difundir aquellas otras lenguas con las que convive. Al hacerlo, imita además lo que sienten los lectores de España, de Colombia o de Alemania, que se adentran en la cultura en español, sencillamente. Solo si se está de acuerdo y se entiende claramente lo que subyace en esta idea, se podrán elaborar grandes proyectos para nuestra cultura. Nada está seguro, nada es irreversible, pero sabemos que juntos somos más y somos mejores. Fruto de la iberoamericanización surgió el SIELE, el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, del que ya el director se ha referido, creado por el Instituto, la UNAM y las universidades de Salamanca y Buenos Aires, probablemente durante años el proyecto cultural hispánico más ambicioso y que, con su apuesta por la tecnología y el mundo profesional, venía a complementar el DELE y otros diplomas. No les hacía competencia, sino que abría nuevas vías a la certificación. Se potenció también el SICELE, que hoy es una asociación internacional formada por 33 universidades e instituciones de América y de España, para velar por la calidad de las certificaciones. Se creó asimismo con la Universidad de Harvard el Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en Estados Unidos, que ahí sigue elaborando sus magníficos informes. Y primero la UNAM y luego el Instituto Caro y Cuervo de Colombia, así como posteriormente el Centro Cultural Inca Garcilaso, instalaron sus delegaciones en esta sede, en España, en esta sede central del Instituto Cervantes. Una idea fértil es, por definición, capaz de reproducirse y, por tanto, duradera. La iberoamericanización se acaba de plasmar en un nuevo proyecto presentado en el 8º Congreso Internacional de la Lengua Española, celebrado en la ciudad argentina de Córdoba. Se llama Canoa, porque fue la primera palabra de una lengua originaria de América que recogió Colón en los diarios, y su fin es contribuir a internacionalizar la cultura en español. Muy pronto veremos sus espléndidos frutos. Querido Víctor, sé que hubo también momentos de infelicidad. Tal vez demasiados, pero estoy seguro de que han caído en el olvido. Les confieso que he tenido mala suerte con los directores del Instituto Cervantes con los que trabajé más directamente. Por alguna extraña razón, todos eran excelentes personas. Quizá porque, como decía Fray Luis, no siempre es poderosa la maldad. Víctor, antes de que vuelvas a dedicarte en exclusiva a escribir, leer y oír música, creo que deberías rendir aún 2 servicios a tu país, muy importantes. El primero, tienes que crear una academia de oratoria. ¿Te acuerdas de aquellas justas oratorias que disputabas con el entonces rector de la UNAM, José Narro, otro tribuno memorable, y que llevaban la preocupación al rostro de algún ministro conocido por su facundia y que debía intervenir después? A veces he pensado en cuáles son las claves de tu forma de construir y representar los discursos. Por ejemplo, el empleo de un lenguaje llano en un texto con hondura intelectual, o el ritmo en la exposición, o el relato minucioso del hecho que ha dado origen a lo que cuentas y que lo convierte en verdadero de forma incontrovertible. O también, por supuesto, una cierta teatralización delante del atril. Pero todo esto explica poco. Necesitamos la academia de oratoria, en serio. La segunda petición es que escribas tus memorias, que pongas negro sobre blanco lo que has pensado, hecho y vivido para aprendizaje y deleite de los demás. El título se lo puedes pedir prestado al periodista que te dedicó un perfil con el siguiente titular: El hombre que descubrió América. Pero, atiendas o no estas peticiones, solo puedo terminar diciendo: creo que en nombre de todos cuantos hemos trabajado contigo en el Instituto Cervantes, querido maestro, muchas gracias. Señor director del Instituto Cervantes, señor director de la Real Academia de la Lengua, queridos colegas y amigos, señoras y señores. Una oportuna enfermedad
libró a Víctor García de la Concha de recibir esta medalla que le vamos a entregar esta noche. Por lo menos él creyó que lo había liberado, pero el número de sus discípulos, admiradores y amigos en el mundo es tan grande que esta medalla lo ha estado persiguiendo todos estos meses y ahora por fin llegará a sus manos gracias a la hospitalidad del Instituto Cervantes y al conjunto de amigos académicos que Víctor tiene. Diré, sin más, que probablemente ninguna persona merecía tanto como Víctor recibir esta medalla, porque nadie ha hecho tanto por esa hermosa lengua que compartimos y que está esparcida prácticamente por todos los continentes del globo. Como maestro, como crítico, como investigador, como director del Instituto Cervantes, como director de la Real Academia de la Lengua Española, Víctor ha hecho de manera discreta, pero profunda e incansable, un enorme servicio por mantener a nuestra lengua en el más alto nivel intelectual. Quisiera, entre todos estos oficios que él ha desempeñado con brillo y eficacia, señalar el de crítico. Creo que la crítica es absolutamente fundamental para que una literatura llegue a un vasto público. Nadie como el crítico es capaz de señalar en esa multitud de libros que se publican cada día aquellos que son excelentes o que son importantes o interesantes y los que forman parte del común. No me refiero a la crítica académica, que es una crítica mucho más limitada para especialistas, sino me refiero a aquella crítica tan empobrecida en nuestros días del diario o la revista, aquella crítica que llega al gran público, no profesional. Y en esto la extraordinaria labor de Víctor García de la Concha debe ser reseñada y aplaudida. Aquí Luis García Montero ha mencionado la importancia que tenían para él esos artículos en los que periódicamente Víctor García de la Concha comentaba la nueva poesía. Yo también leía con enorme admiración estos artículos que nos guiaban dentro de la maleza, de la abundancia, de la poesía que se publica y se publicaba en todo el continente de nuestra lengua, y la elegancia, la pulcritud, la inteligencia y la delicadeza con que Víctor García de la Concha hacía esa difícil clasificación entre la excelencia, la importancia, el interés y la pobreza. Creo que solo en esa labor tenemos que estarle enormemente agradecidos a Víctor García de la Concha. Creo que nadie en nuestro tiempo lo ha hecho con tanta eficacia, con tanta sensibilidad y con tanto respeto a los autores y a sus lectores. Quisiera también señalar de paso la importante labor que él llevó a cabo hacia América Latina cuando estaba de director de la Real Academia Española. A mí me consta
no solo por el número enorme de viajes que hizo al continente americano, sino por la manera como consiguió resucitar academias que habían prácticamente desaparecido y la manera como ayudó a aquellas que estaban activas, anudando cada vez más los lazos de unión entre España y las academias latinoamericanas. Me acuerdo mucho cuando él estaba de director del Instituto Cervantes, una vez que conversamos, que me dijo con un suspiro de alivio: eran tiempos, recordemos, muy difíciles para España, de una crisis económica que golpeaba principalmente a la cultura. He conseguido no cerrar un solo instituto Cervantes en el mundo. Y no solo consiguió que ninguno se cerrara, sino haciendo milagros presupuestarios, consiguió que se abrieran bastantes más. Por todo eso, querido Víctor, te voy a entregar esta medalla con toda mi admiración, mi cariño y también la admiración y el cariño que te tienen tantos miles de personas en España y América Latina. Antes de darle la palabra a Víctor para que cierre este acto solemne y emocionado, quiero decir que hemos recibido un mensaje de la Casa Real con la petición muy expresa de que yo lo lea y lo entregue el director de la Real Academia en nombre del rey y la reina. Excelentísimo señor don Víctor García de la Concha, director honorario de la Real Academia Española, de Sus Majestades los Reyes. Querido Víctor, queremos unirnos desde el agradecimiento y el afecto profundos al homenaje que, con motivo de la entrega de la Medalla de los Congresos Internacionales de la Lengua Española, se te tributa en el Instituto Cervantes. Esta distinción constituye un justo reconocimiento a tu completa y rica trayectoria profesional, intelectual y vital al servicio del español y de España. Recordamos hoy de manera especial los momentos que hemos tenido la oportunidad de compartir en los Congresos Internacionales de la Lengua Española y te expresamos nuestra más cordial felicitación con nuestros mejores deseos. Con un fuerte abrazo, Felipe Rey, Leticia Reina. Señor director del Instituto Cervantes, señor director de la Real Academia Española, querido, admirado, generosísimo don Mario Vargas Llosa, querido Ignacio Bosque, querido José María Martínez. Varias veces he recordado un refrán castellano que dice que la palabra es corta cuando el agradecimiento es largo. Y en esta ocasión
mi agradecimiento es tan largo que lo que tendría que hacer simplemente era ir enumerando nombres. Permitidme que comience agradeciendo la sorpresa de que Sus Majestades los Reyes, don Felipe y doña Leticia, se unan a este homenaje. Efectivamente, hemos coincidido muchas veces. Siendo director del Instituto Cervantes, nos acompañaron en inauguración de centros, en inauguración de bibliotecas, en presencia en actos, y lo mismo respecto de la Real Academia Española. Recuerdo, por ejemplo, sin ir más lejos, que el SIEL de que se ha hablado aquí, ese Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, que es nada más que una medida de 0 a 1000 sobre los conocimientos que una persona tiene del español y que está pensado para que un joven rumano que reciba la oferta de un trabajo en una nación americana, en Argentina, tiene que certificar que conoce el español y digitalmente se pone en contacto con ello y le dice: usted tiene 600 puntos, 400 puntos en la expresión, etcétera, etcétera. Realmente mi gratitud a los Reyes en este sentido es inmensa. Y digo más, mi gratitud se extiende a la corona. A la corona porque a mí me cambió la vida que al día siguiente de ser elegido director de la Real Academia Española, yo había ido a cenar con un viejo amigo, no tenía entonces casa en Madrid, vivía en un hotel y hacia las 9 de la mañana sonó el teléfono, yo todavía estaba en la cama, despierto, pero todavía en la cama, y me dijeron que me hablaba Su Majestad el Rey. Yo creí que era una broma de cualquier amigo, pero efectivamente era el rey don Juan Carlos. Y me dijo que me llamaba para felicitarme, que seguro que estaba en la cama todavía, lo adivinaba, pero que quería verme enseguida. Y bueno, a los 2 días o 3, Ana lo recordará, yo estaba con gripe y vine inmediatamente a ver a Su Majestad el Rey, que me recibió pues, con un jersey, casi mangas de camisa, familiarmente. Y me dijo: bueno, te llamo, ya te he felicitado y te llamo para que te ocupes de una cosa. Simplemente América. Tenemos que conseguir que las 21 academias americanas formen con la española una sola unidad. Yo me acordé en aquel momento, era secretario de la academia, de que en el año 1960 todos los países iberoamericanos, incluida España, habían firmado un convenio comprometiéndose todos y cada uno a ofrecer a la academia respectiva un edificio noble y un presupuesto anual que les permitiera trabajar. Y se lo dije: mire, señor, hay un convenio del año 60, no sé en qué grado está cumplido. Ah, eso es magnífico, porque entonces tú vas a empezar a visitar a los jefes de Estado, yo iré llamando a cada uno. Bueno, dicho y hecho, 54 viajes, en cada uno de ellos yo visitaba 3 países y simplemente pues, lo primero que hacía era transmitir el saludo de Su Majestad el Rey y todo se allanaba. La primera vez fue en Chile. Ignacio es testigo de que el jueves pasado estaba en la academia para asistir al pleno Alfredo Matus, director durante muchísimos años de la Academia Chilena. Y que Alfredo Matus me dijo, bueno, lo traduzco a la impersonalidad. Querido Víctor, después de abrazarme y besarme como un hermano, querido Víctor, es que nosotros hemos tenido la suerte de vivir una experiencia cultural y espiritual única. Yo le dije, bueno, eso es fruto de todos porque realmente tú me prestaste la palabra panhispánico. Yo había ido en el primer viaje a Chile y cuando llegué a Chile me esperaba el embajador al pie del avión
para decirme: no necesito aconsejarte prudencia, porque la embajada está cercada de tanquetas. Un abogado español había denunciado internacionalmente a Pinochet y, naturalmente, Chile había reaccionado a ello. Bueno, yo me quedé un poco atemorizado. Yo iba a presentar la primera edición de la ortografía que llevaba en su cuarta de cubierta la lista de todas las academias. Habíamos convencido a Fernando Lázaro de que era bueno ponerlas, aunque todavía no teníamos ningún convenio con ellas. Y entonces, bueno, era un día realmente, perdónenme, de perros. Nevaba, cosa que me decía Alfredo Matos que no era frecuente en Chile, y una ventisca de los Andes bajaba y yo pensaba, bueno, ¿quién va a ir a ese acto que vamos a tener en la Universidad Andrés Bello, en el Salón Andrés Bello? Bueno, me fui al hotel, me mudé y volví para la universidad esperando que no hubiera nadie. Vi que había bastante movimiento de gentes y cuando entré en el aula con Alfredo Matus estaba absolutamente lleno, con todas las autoridades civiles, militares, eclesiásticas, universitarias. Y yo simplemente dije: señores, yo empiezo cumpliendo un encargo. Les traigo a ustedes un saludo de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos. Bueno, nunca he presenciado una reacción de aplausos como la que se produjo. Y yo dije, bueno, esto está arreglado. Efectivamente comenzábamos bien. Bueno, no fue fácil, pero yo descubrí enseguida, muy pronto, que realmente la oferta que yo iba haciendo, la urgencia que yo iba haciendo, después de ver a cada jefe de gobierno, de examinar si había sede o no había sede, si tenían presupuesto o no tenían presupuesto, que eso hizo que efectivamente se construyeran nuevas sedes para las academias americanas y que efectivamente pudieran empezar a vivir, etcétera. Yo me di cuenta de que aquello era una cosa que América estaba esperando y que a nosotros nos bastaría muy poco simplemente atenderlos y simplemente, sí, Ignacio, simplemente trabajar en pie de igualdad. Me oíste muchísimas veces esa frase, juntos en pie de igualdad. En pie de igualdad había que trabajar y para ello había que cambiar los modos. Hicimos varias regiones en América, Chile, el Río de la Plata, área andina, Caribe continental, México y Centroamérica, etcétera, y dentro de ellas cada una tenía su propio equipo y al frente una persona, y así comenzamos a celebrar esas reuniones a las que se refería Ignacio Bosque, que eran reuniones intensísimas, hasta que Humberto López Morales por la tarde a las 8 decía: es la hora de mi whisky, y lo acompañaba Pepe Moreno de Alba, director de México. Bueno, así se fue haciendo pues esos códigos. Ignacio, debo decirte, lo tengo anotado, que los códigos, la frase de los 3 grandes códigos de la lengua es de tu maestro Fernando Lázaro, que la utilizaba muchísimo. Y yo, que había servido a Fernando Lázaro de secretario y algo más que de secretario, y con él había aprendido qué había que hacer en la academia, etcétera, etcétera, pues empezamos a hacer estas grandes obras. Bueno, Ignacio Bosque me llamó un día públicamente cómitre, porque el cómitre que va ordenando a los remeros tener que remar, pues efectivamente yo le ordenaba a Ignacio Bosque que había que acortar tal capítulo, ampliar el otro y sobre todo urgir, terminar. Bueno, Ignacio después reconoció que sin cómitres los galeones no vuelven, ni van ni vuelven, y era necesario que volvieran. Bueno, realmente he dado las gracias a los reyes y a la corona porque es un acto de justicia, porque esa política
se debió exactamente a eso. Estabas en Medellín cuando aprobamos la gramática. Estaban todas las academias y una a una, las 21, iban dando su sí a la aprobación de la gramática. Y fue Juan Ramón Lafuente, entonces rector de México, muy amigo de España, actualmente embajador en la ONU, quien le preguntó al rey en presencia de nuestro amigo, le preguntó: señor, ¿ha visto usted muchas veces que 20 gobiernos digan que sí unánimemente a una cosa? Y el rey Juan Carlos contestó: no, nunca, pero es que la lengua es una lengua materna y cuando la madre manda y ayuda, realmente une a todos. Esa fue la labor. Todo lo demás son exageraciones de la amistad. Y por tanto, yo debo decir que doy las gracias, pero una cosa, debo advertir que lo mismo que dije cuando Su Majestad el Rey Don Juan Carlos me concedió el Toisón de Oro, que le dije: señor, estos eslabones cada uno debía repartirlo con una academia americana, porque todo esto es el premio del trabajo con ellas. Bueno, yo debo decir que esta medalla, que tiene en el anverso la imagen de Nebrija, que me es familiar por Salmantino, por profesor Salmantino, que esta medalla yo lo recibo como destinatario, como depositario, porque aquí estáis muchos, a los que yo he invitado, que habéis trabajado conmigo. Podría ir repitiendo todos los nombres. Las obras que enunciaba José María del Diccionario Panhispánico de Dudas, está aquí la persona que lo hizo posible, la persona que hizo posible un diccionario escolar tan ejemplar que la Academia está pensando que sirva de base para un nuevo diccionario digital, y así sucesivamente. No digo los nombres, pero sabéis que a todos os llevo en el corazón por el agradecimiento a lo que habéis hecho posible, que efectivamente, siguiendo las órdenes de la Corona y la invitación de la Corona, y siguiendo lo que las academias hemos ido asimilando y trabajando en unidad de amistad, en unidad de fraternidad, realmente son amistades familiares las que hemos trabajado entre todos, no sería posible sin ayuda de quienes estáis dispersos en esta sala. A todos, y especialmente al Instituto Cervantes, por este acto, muchas gracias. Y a mi director de la Real Academia, muchas gracias, porque he encontrado un lector de mi historia y vida de la Academia Española. Digo un lector que supiera leer entre líneas, que efectivamente lo que ese libro buscaba era transmitir el espíritu de la Real Academia Española. Y ahora la Real Academia Española, debo decirlo, va a comenzar una segunda gran etapa de panhispanismo, una segunda gran etapa que va a centrarse fundamentalmente en lo que es la inteligencia artificial, hacer que cuando las máquinas hablen con corrección, siguiendo la norma general de la Academia. Y para ello hay que seguir, realmente en el vídeo, muy de pasada, se veía mi saludo a Bill Gates cuando visitó la Academia. Y al estar en la sala de plenos dijo: ¿y qué hacen ustedes aquí? Y pues mire, nosotros lo que hacemos es unificar las normas, etc. Dice: y entonces yo, ¿por qué hago 2 y hasta 3 producciones distintas para el español de España y para América? Eso es lo que yo tenía que preguntarle a usted, porque realmente es absolutamente innecesario. Muchas gracias a todos, y muy en especial a Mario Vargas Llosa, porque él fue
el que con un artículo en el diario El País elogioso de una edición que yo había hecho del Cantar de los Cantares, y con esto voy a terminar, dijo que efectivamente yo había fingido que había tenido una indisposición médica y que eso no me libraba. No, yo la tuve y me cuidó muy bien Ana, mi mujer. Y ese libro que tanto le gustó a Mario, es un libro, vamos a ver, hoy, hace un año, celebramos nuestras bodas de oro. Ana y yo, Marta, María, Miguel, Ani y los primos que están en Vigo y están en Inglaterra. Y entonces Ana, que no es muy amiga del jolgorio, me llamó la atención cuando 3 años antes o 4 años antes me dijo: mira, a mí me gustaría celebrar bodas de oro. Y yo dije, no, seguro que las celebramos. Si llegamos allá, las celebraremos como es conveniente. Y yo pensé, ¿qué le regalo a Ana? ¿Qué le regalo a Ana? Y entonces yo tenía pendiente mucho material recogido para ese libro que tanto le gustó después a Mario Vargas Llosa, que era la edición de la traducción que Fray Luis de León hizo del hebreo cotejado con el griego y el latín del Cantar de los Cantares. Y la dedicatoria decía simplemente: a Ana, sin la cual nada hubiera sido posible. Sigue siendo así. Muchas gracias.